Trastorno negativista desafiante, guía para la familia. Módulo 5. El papel de las emociones en el trastorno negativista desafiante. Bienvenidos. Identificar y expresar emociones de manera saludable es un elemento fundamental en nuestro acercamiento a la educación emocional de nuestros hijos con trastorno negativista desafiante y con cualquier niño, en realidad. ¿Por qué es importante? Los niños con trastorno negativista desafiante suelen tener dificultades para identificar y expresar sus emociones de manera adecuada. Al no reconocer sus propias emociones, pueden experimentarlas de forma más intensa y tener dificultades para regularlas. La falta de habilidades sociales para expresar emociones puede llevar a comportamientos disruptivos y problemas en las relaciones. Es decir, no tienen sensibilidad y comprensión acerca de qué es lo que están sintiendo y por lo tanto las emociones toman control de su conducta y terminan comportándose de maneras problemáticas, que no son socialmente aceptables. Un paréntesis, recordemos los estilos de crianza, dado que a final de cuentas los niños no aprenden a comprender y actuar con sus emociones porque no les hemos enseñado. Ante un problema con fuertes e intensas emociones, los padres suelen caer en algunos de esos estilos de crianza. Existen las familias con padres punitivos o autoritarios, los cuales reconocen las emociones pero las castigan. ¿No? Las ven como que son chantajes, respuestas de debilidad, inadecuadas, etc. Y por lo tanto lo que buscan es castigarlas. Familias con estilos negligentes, las cuales no reconocen las emociones ni actúan sobre ellas, están desentendidos. Familias con estilos permisivos, los cuales sí reconocen las emociones, pero no actúan sobre ellas, las dejan ahí existir nada más. Y por último, las familias que tienen un estilo de educación emocional, las cuales sí reconocen las emociones y les dan orientación, educación humana cuando suceden. Entonces lo ideal y es lo que necesitaríamos de poner en práctica. Además de los diálogos que ya hemos repasado en otras clases, algunas actividades que se les sugieren son tener un diario de emociones. Crea un diario donde el niño puede dibujar o escribir cómo se siente cada día. Esto le va a permitir ser sensible a sus experiencias internas y poderlas describir de manera que los demás les entendamos. Juego de roles. Simular diferentes situaciones y ayudar al niño a expresar cómo se sentiría en cada una. Uso de pictogramas. Utilizar imágenes para representar diferentes emociones y ayudar al niño a identificarlas. De 4 años en adelante no tendrían por qué tener ningún problema para identificar las emociones en los dibujos, en los muñecos, etc. Y finalmente, cuentos y canciones. Leer cuentos o cantar canciones que hablen sobre las emociones y sus expresiones. Gestión emocional, enseñar estrategias para manejar emociones fuertes. Inevitablemente, los niños van a experimentar emociones muy intensas como la ira, la tristeza profunda, incluso depresión y el miedo o la ansiedad. Normalmente estas emociones tan intensas se suelen educar dentro de los contextos familiares, dado que la escuela, la iglesia, los grupos de deportes, el fútbol, etc., no cuentan con el suficiente tiempo y atención para poderles mostrar cómo gestionarlas. Habitualmente, estas emociones intensas se educarían dentro de la familia. ¿Por qué es importante? Los niños con trastorno negativista desafiante suelen tener dificultades para manejar emociones intensas como la ira y la frustración. Enseñar estrategias de gestión emocional les permitirá desarrollar habilidades para calmarse y responder de manera más adaptativa. Como ya lo habíamos mencionado en otra clase, pueden utilizar momentos de enseñanza emocional en donde
Cuando el niño está muy alterado emocionalmente, lo vemos nosotros como adultos como una oportunidad para acercarnos a él, validar sus sentimientos, es decir, hacer una conexión entre lo que pasó y por qué se siente así. Utilizar etiquetas emocionales para describir esa emoción que está experimentando, darle un sentido dentro del contexto y finalmente, ya cuando el niño se siente comprendido y escuchado por nosotros, pasar a estrategias de resolución de problemas, es decir, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Si hemos seguido correctamente el camino, va a ser muchísimo más probable que el niño quiera colaborar con nosotros. Otras estrategias que el niño puede aprender serían técnicas de relajación, como respiración profunda, visualización, yoga para niños, etc. O sea, muchas cosas que les permitan tener una calma mental y fisiológica. Conteo. Contar hasta 10 o respirar profundamente mientras cuentan. Tiempo fuera. Ofrecer al niño un espacio seguro para que se calme cuando se sienta abrumado. Esto normalmente el tiempo fuera se ha visto muy criticado últimamente, pero lo que queremos no es utilizarlo como un castigo, sino como crear un espacio neutro de tranquilidad que le permita ser utilizado para volver a estar tranquilo. O sea, se puede plantear como un juego, con determinado tipo de juguetes didácticos, muchas de las actividades que vimos anteriormente, etcétera. También brindar un entrenamiento en autoinstrucciones, es decir, los mensajes verbales, mentales, que podemos educar para que el niño pueda repetirlos antes, durante y después de una situación emocionalmente muy demandante. ¿Sí? Tener mensajes que el niño pueda repetirse para sí mismo antes de estar en la situación, qué puede decirse a sí mismo durante la situación complicada y qué tipo de mensajes puede decirse a sí mismo posterior a que haya pasado la situación. Empatía. Fomentar la empatía hacia los demás. ¿Por qué es importante? La empatía es fundamental para desarrollar relaciones sociales saludables. Al entender cómo se sienten los demás, el niño con trastorno negativista desafiante puede mejorar su interacción con otros y reducir los conflictos. Son habilidades que vamos a requerir toda nuestra vida, pero muchas veces los niños no las han desarrollado o por sus particularidades de personalidad o contextos inapropiados no han tenido la oportunidad de adquirirlas correctamente. Se puede realizar esto a través de algunas actividades, por ejemplo, historias sociales. Leer historias que muestren diferentes situaciones sociales y las emociones asociadas. Juego de roles. Simular situaciones en las que el niño deba ponerse en lugar de la otra persona. Actividades grupales. Participar en actividades que fomenten la cooperación y la colaboración. Finalmente, algunas estrategias adicionales para trabajar con niños con trastorno negativista desafiante serían colaboración con la familia, involucrar a los padres y cuidadores en el proceso de enseñanza de habilidades sociales y emocionales. Muchas veces el niño no ha aprendido porque no tiene quien le enseñe en su casa. Si los padres, los abuelitos, los tíos aprenden este tipo de habilidades, va a ser mucho más difícil que puedan estar en una posibilidad de transmitirlas a sus familiares chiquitos. Ser consistente. Aplicar las estrategias de manera consistente en todos los entornos, en la casa, en la escuela, cuando salen al mercado a comprar comida, etc. Son las mismas reglas y las mismas estrategias siempre porque son generales. Reforzamiento positivo. Reconocer y recompensar los comportamientos positivos. Todo el tiempo los niños están realizando cosas positivas, ya sea sentarse correctamente, guardar silencio, ser amables, etc. Lo correcto para la familia es identificar el tipo de conductas que el niño ya está realizando correctamente y estarlo estimulando a través de
cualquier tipo de reforzador. Puede ser verbalmente, una felicitación, un premiecito, un regalito, cualquier cosa que indique al niño, por ejemplo, cuando lo presumimos socialmente con otros adultos, y esto le permite entender al niño que lo que está haciendo es lo correcto y que va a necesitar hacerlo más, dado que la mayor parte de niños disfrutan el reconocimiento de otros adultos y principalmente de sus padres. Adaptación. Ajustar las estrategias a las necesidades individuales de cada niño va a ser fundamental. Como vemos aquí se muestran estrategias muy generales que no va a ser posible aplicarlas de forma universal, sino que requeriremos adaptaciones constantemente, ¿sí? No hay soluciones globales, sino soluciones particulares, individuales para cada caso. Y finalmente, paciencia. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales requiere tiempo y paciencia, es como hacer un jardín. Incluso si todo un día nos dedicamos a este bello jardín hasta que nos ampollamos las manos y terminamos sucios de nuestras rodillas, incluso así necesitamos dedicar tiempo para que nuestros esfuerzos se vean recompensados. A final de cuentas, el proyecto de una vida es un proyecto de muchos años en el futuro que si sale bien va a tener una repercusión en todas las generaciones por venir. Muchas gracias.